El apoyo que ustedes me dieron al salir de República Dominicana fue inmenso. Fue una cosa que me apoyaba cada día al estar afuera de su país. Me motivaba para volver lo más pronto que sea posible. También eso me mostró que las puertas de su país siempre están abiertas para mí. Recuerda que los dominicanos te esperamos con los brazos abiertos. RD es tu casa. Eres una más de nosotros. Dominicana siempre será tu casa. RD te ama, siempre te apoyamos. Que Dios te bendiga, en RD se te extraña. Todos esperaban este viaje, incluso yo. Hace como 3 meses salí de mi segunda casa, de mi segundo hogar, y finalmente llegó el tiempo de volver allá. Ya estoy muy contenta, muy emocionada, porque tanto tiempo sin ver ustedes. Son las 4 por la mañana. Buenos días, amigos. Vuelvo. Pero aunque es tan temprano, ya tengo las aguas del Dios, cafecito, y mi hotel me preparó un desayuno porque es demasiado temprano para tener un desayuno normal. Recibí un box bastante grande, jugo de naranja, una manzanita polaca, un yogur con maracuyá, 2 sándwiches, 2 típicos dulces polacos. Dziękuję. De Polonia yo salí muy temprano y ya estoy aquí en Alemania. Tengo una escala en este país y luego voy directamente a República Dominicana con una escala en Puerto Plata y luego a Santo Domingo. Este viaje va a ser súper largo, pero de todos modos ya estoy muy contenta porque vuelvo a la casa. Y así, eso va a ser el vlog de viaje y del primer día en la República Dominicana. Ay, señores y señoras, esta vez vamos a hacer algo también por la primera vez, porque resulta que había una ganga para el business class. ¡Qué emoción! Me parece que hoy pasan muchas cosas buenas. Este servicio cuenta también con el business lunch, donde se puede descansar, esperar al vuelo, entonces vamos a entrar. Pues entramos, no tengo mucho tiempo porque en 20 minutos van a abrir la puerta de embarque, entonces vamos a pasar por acá, vamos a darnos un tour corto, quizá voy a tomar el cafecito porque ya necesito. Amigos, eso es algo que me encanta, todo eso es la zona del trabajo. Mira, hay varios puestos donde se puede trabajar, cada uno cuenta con enchufa. Más allá hay mesas y sillas donde se puede sentar, tomar. Sí. Hay también los lockbox, caja fuerte. Ok, vamos por acá al baño primero. El baño me parece un baño normal, mira. Sí, si no, las cositas así como jabones, papeles son de mejor calidad. Es súper tranquilo por acá, entonces no quiero gritar a la cámara. Entonces voy a pasar por acá, les voy a mostrar y así tengo que ir a mi puerta de embarque. Mira, si alguien quiere, hay también cerveza ilimitada, me parece. Ya con mi cafecito es pequeño porque no sabía qué paso debo usar. Eso es supuestamente para latte, no para café con leche, pero este lugar es súper bueno si ustedes quieren descansar. Si quieren esperar en la tranquilidad es por supuesto mejor que el aeropuerto, pero es una buena oportunidad. Incluso que he visto que por acá se encuentran también lugares para dormir. Entonces eso es ya súper chévere. Para la segunda vez supuestamente tengo que llegar aquí más temprano para poder tomar al menos una cervecita y llevar algo para comer. Aquí algunos postres, los dulces. Mira, todos los tipos de alcoholes. Aquí 2 tipos de las sopas. Entonces tengo que salir por fin de acá.
acá en la zona común, donde hay un caos pequeñito, me siento mucho mejor que allá, donde, saben, todos quieren tener paz, rápido, rápido, porque no llegaré a tiempo a mi puerta de embarque. Ay, Dios mío. Y como siempre, me daba tanta prisa que llegué antes de abrir la puerta. Estoy sudando. Las azafatas acabaron de entrar, entonces no tuve que tener tanta prisa. Ya tengo miedo porque entré a la primera clase y ahora me siento como, ustedes saben, yo no vengo por acá. En la primera clase también hay fila. Ya entré, amigos, y por fin este vuelo va a ser, por supuesto, cómodo, me parece. Entonces les voy a mostrar mi asiento para este viaje. Mira qué grande es la tele. Allá mi vecino y al lado mi segundo vecino. Y por acá recibí algo como... Sí, aquí hay auriculares, por ejemplo. Otros auriculares. El agua. Y eso es como estuche, algo así. Además tengo una manta y una almohada muy grande. También veo los zapatos. Qué raro me siento por acá. Ya se empezó el servicio business, entonces el servicio premium recibí prosecco. Salud. Y mira, por acá también tengo una curiosidad, porque acá los cinturones de seguridad son más parecidos a los de los carros. Me parece que llegamos al momento cuando puedo sentirme como en un restaurante, porque recibí la carta y la azafata ahora me dio un mantel. Pues ahora espero a la comida después de despegar. Para los que tienen hambre ahora, discúlpame, pero llegaron las entradas. Por acá una mantequilla, pan, ensalada César, camarones, espárragos. Eso no tengo ni idea qué es. Y acá queso burrata con pesto. Y mira qué bello salero está por acá. Ay, es como un pequeño avión. Qué chévere. Puedo sentirme como en un restaurante verdadero. Y al contrario a la clase económica, por acá todos los platos son de cerámica, de vidrio. Wow, amigos, hay 10 horas es 10 horas, siempre. Pero acá mucho más cómodo que en la clase economía, en la clase normal, sin duda, obvio. De todos modos, todavía tengo como menos de 2 horas hacia mi destino y llego a volar para hacer comida. Amigos, bienvenidos de nuevo en República Dominicana. Ay, Dios mío. Solamente me quedó hacer llegar a la controla de pasaporte, pero ya llegamos por fin. A decir verdad, estoy tan cansada que, bueno, que no hay mucha gente por acá. No hay nadie en la fila hacia la aduana, entonces ya quiero estar en la casita. No duró mucho tiempo, no podía grabar dentro porque ustedes saben, está prohibido grabar cerca de la aduana, pero ya estoy afuera del aeropuerto en Santo Domingo. Y ya espero a mi transporte hacia el apartamento porque ya tengo sueño horrible. Ay, Dios mío, por fin. Acabo de llegar a mi apartamento y... Ay, Dios mío, ya me siento qué cansada estoy. Voy a tomar la ducha rápida y necesito ir a dormir porque... Ay, Dios. Levanté a las 4 por la mañana en Polonia y en Polonia son ya casi las 4 por la mañana, entonces 24 horas.
sin dormir. Pero de todos modos estoy muy contenta de poder estar en RD de nuevo. Mañana vamos a continuar este vlog. Ya mi mente no funciona, entonces amigos, disculpa. Ya tengo que finalizar este día. Y nos vemos mañana por la mañana. Hasta mañana. Y en este lugar también quería dar gracias a todas las personas que me apoyan en Patreon y en YouTube Subscribe. Aquí un anuncio. Ya en YouTube están disponibles los videos para los subscribers premium y también quería invitar a todos ustedes para entrar a mi canal en WhatsApp, donde voy a subir las actualizaciones, nuevos videos y todo eso, porque muchos de ustedes me escribieron que no reciben notificaciones en YouTube. Entonces yo voy a tratar de subir todos los videos. Ustedes van a recibir las notificaciones, entonces entra a la descripción para buscar el enlace para el canal de WhatsApp. Buenos días, amigo. El día siguiente he dormido muy bien, aunque hueso horario no me deja dormir como tal, sino yo tengo que despertarme unas veces durante la noche, porque saben, en Polonia es ya la mañana y acá todavía la noche. No importa, porque hoy empezó el día ya en República Dominicana y además me cambió la ciudad. Entonces salgo de Santo Domingo a la ciudad corazón. ¡Qué emoción! Y antes de llegar a Ciudad Corazón, también tengo una reunión que me da mucha alegría. Y que ahora es el tiempo de hacer el cafecito. Aunque no tengo acá el balcón, todavía se puede disfrutar las vistas de Santo Domingo. Bueno, voy a tomar el cafecito y tengo que empacar todas mis cosas en mi carro y seguir adelante. Ya empaqué la mayoría de mis cosas, entonces ahora llegó el tiempo de tomar el segundo cafecito y comer el desayuno. Entonces por acá el desayuno para el internet, por acá el segundo cafecito y por acá el resto de yogur griego y guineo. Saben, eso es la parte que los influencers no muestran en sus videos. Al comer todo eso moriré de la llenura. Y tiempo de la primera parada. Pues como ustedes ven, estoy en el parque, entonces ahora me quedo entrar al centro comercial y yo estoy hoy en Agora Mall porque por acá voy a ver la persona. Ustedes pueden apostar quién va a llegar. Ya la veo, ya la veo. ¡Hola! Mira todos. El batallón. El batallón entero. Hola, ¿cómo estás, pequeñito? Dile, Hola. ¿qué es eso que yo estoy mirando Hola. que tú tienes ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tu mamá te va a mostrar más tarde. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Hola. Ay, pero estás linda. Y tú también, mira. Ay, Dios mío, pero qué cosa más chiquitica, así. Sí. Ella me tiene que dar un tutorial ahora porque yo soy bruta, yo no entiendo nada de esto. El micrófono. Mira esto. Ahora Yadir nos preguntó por qué yo digo a Janet tía, si ella es ¿Y mi por qué yo amiga. le digo a ella tía? ¿Por qué no decimos ambas tías? Porque un día, cuando nos conocimos por primera vez, yo le decía que cuando ella me viera otra vez, ella tenía que decirme Mi bendición, tía. porque yo aprendí que aquí en República Dominicana, cuando tú ves a tus tíos, bendición mí mamá, bendición mami, Sí. bendición papá, bendición tío. Y entonces, como ella tenía que decirme así, entonces ese día nos quedamos tía. Eso es súper cariñoso. Sí, y le decimos bendición tía. Somos las tías. Tenemos que coger la costumbre dominicana. Mira qué alegría. Janet está probando su nueva camarita.
ya soy, dice, se alcanza un límite inestabilizado porque me estoy moviendo, te parezco una tiquitín, y entonces como que, oye, para ahí que eso no te puede mover tanto. La mente. Entonces ella lo hace en el medio de Agora Mall. Ok, entonces ya se ha ido porque ella tiene otra reunión hoy y vamos juntos a Santiago. Ustedes no pueden imaginarse cuánto yo extrañaba esta vista. Pico Diego de Ocampo es una de las cosas que a mí me gusta más en Santiago, pues ahora ya me siento como en la casa. Bueno, mis amigos, llegué finalmente a mi destino, a mi apartamento de Santiago, donde voy a quedar por el primer mes por acá. Entonces ahora rápido house tour me parece, antes de hacer este lugar lleno de mis cosas. Pues ahora me encuentro en la sala, que es bastante amplia, conectada con la cocina. Me gusta mucho esta pared, es muy bella, ¿no? Acá la cocina, el primer baño más pequeño, acá una habitación y por acá la habitación principal con su propio espejo y por acá su propio closet y el baño. Mira. Entonces todo es en su lugar, pues ahora me quedo llevar todas las cosas del carro, entonces eso va a durar bastante tiempo, pero tengo que darme prisa porque de lo que vi va a llover pronto. Sin duda alguna soy la mejor youtuber, entonces no llevé conmigo la cámara para grabar el resto del día, a decir verdad. Pues trataré de grabar un poquito con mi teléfono y así vamos a finalizar este vlogcito. Después de las compras he ido a uno de mis favoritos restaurantes en Santiago para comer mi ensalada favorita. Entonces así pasó este día. Pues saludos a la seguidora de Santiago de los Caballeros con que yo hablé un ratito hoy. A decir verdad, tengo sueño. Quizá no tengo sueño, pero estoy súper cansada y todavía me quedó mucho trabajo y me parece que voy a hacerlo mañana porque hoy ya no tengo muchas fuerzas para, ¿saben?, ordenar todas mis cosas. Me parece que vamos a finalizar este vlog. Ustedes han visto muchos países. Hemos viajado juntos esta vez y sí, pero quizá antes de finalizar este vlog les voy a mostrar una cosa graciosa y algo que me da miedo. Mira, eso es la puerta que se encuentra en la cocina y es algo que me da miedo porque imagínate que esta puerta no es como una puerta normal, sólida, sino es una puerta de metal y se puede ver por esta puerta afuera. Entonces hace un ratito he visto un señor que caminaba por las escaleras arriba y a decir verdad, eso es la primera vez cuando veo algo así en las casas dominicanas, en los vlogs así. Entonces tienen que escribirme lo que piensan sobre vlogcito muy loco. Deja like, suscríbete y comparte con tus amigos. Hasta el próximo video. Chao.